Chicago y el mundo presenciaron la excavación de la Casa del Horror, la pesadilla de muchos años. 33 jóvenes agredidos sexualmente y asesinados. El asesino en serie John Wayne Gacy. John Gacy, quien trabajaba como payaso, es acusado de asesinato. Fue condenado a muerte por un oscuro secreto. ¡Aleja esa maldita cámara! En un día, 100 familias buscaban a sus seres queridos desaparecidos. No podía creerlo. Los crímenes de Gacy ya no permanecerán enterrados. Estos chicos fueron torturados, violados y asfixiados. Si este monstruo se llevó a mi hermano, salió por esta puerta y nadie lo volvió a ver. lo extraño mucho. La historia de John Wayne Gacy, también conocido como Pogo, el payaso asesino. Comenzamos. John Wayne Gacy, no confundir con el otro John Wayne, el actor de Hollywood, nace en Chicago, Illinois, en 1942. Y como tantos otros psicópatas que he traído aquí al canal, tengo que contaros que su infancia no fue una buena infancia. Volvemos a una familia desestructurada, sobre todo por parte del padre, alcohólico y maltratador. Además de ser un hombre muy chapado a la antigua, una persona extremadamente machista que no soportaba ningún toque de feminidad en su hijo, un hijo que desde pequeño se sentía diferente, un hijo que tenía inclinaciones homosexuales desde muy chiquito, pero que nunca, incluso en su etapa adulta, nunca las aceptó, seguramente debido a no querer decepcionar más a su padre, un padre que lo castigaba duramente a la mínima. Las bofetadas, los cinturones en la cara eran corrientes, no tan solo con él, sino también con su madre. Cuando John Wayne Gacy, vamos a llamarle a partir de ahora Gacy porque se me hace extrañísimo llamarlo John Wayne, me viene constantemente a la cabeza el actor, y Gacy, que yo sepa solo hay uno famoso, pues cuando Gacy tenía 7 años de edad, fue abusado sexualmente por un amigo de la familia, concretamente un amigo del padre, sí, ese padre que odiaba al homosexual, que odiaba a esa persona que mostrara cualquier tipo de debilidad, que no fuera el macho auténtico, el macho alfa, como él mismo era. Pues un amigo, uno de sus mejores amigos, abusó de su hijo de tan solo 7 años, lo acorraló, lo metió en su camioneta, y ahí, aunque es cierto que no fue un abuso gigantesco, no hubo penetración, no hubo un contacto oral, pero sí que hubieron tocamientos. Y lo peor del caso no es eso. Lo peor del caso es que Gacy nunca, jamás, de los jamases, lo contó a nadie hasta que muchos años después se lo contó a la policía, cuando ya había asesinado como mínimo a más de 35 personas. Pero luego iremos al tema de los asesinatos. Continuamos con Gacy cuando era un niño. Durante su infancia, Gacy no era un niño muy saludable, tenía un evidente sobrepeso ya de pequeño y de vez en cuando le daban unos mareos, y en uno de estos mareos se cayó al suelo y se abrió la cabeza, lo llevaron a urgencias y no encontraron nada extraño, pero se cree que algún tipo de problema cerebral, ya sea de nacimiento o ya sea a causa de este golpe o algún otro golpe que se pudiera haber dado, podría ser la raíz, la causa, el origen del comportamiento absolutamente psicópata y deplorable que Gacy tendría de mayor. Pero nos estamos adelantando otra vez. Tenemos a un Gacy, un niño no demasiado marginado, tenía sus amigos, era un chico callado, era un chico muy educado, se comportaba de forma espectacular con todo el mundo. A veces recibía un poco de bullying por su peso, pero nada grave. Aún así, no era un buen estudiante y a los 18 años decide irse de su casa asqueado, hastiado del comportamiento, sobre todo de su padre, y se va a Nevada a trabajar de asistente mortuorio, es decir, ayudaba con el tema de los cadáveres. Y ahí es donde empieza lo extraño. Cuando se quedaba a solas con los cadáveres masculinos, le encantaba meterse en el ataúd con ellos y acariciarlos. Y ahí reconocía que tenía sus primeras erecciones y sus primeros pensamientos homoeróticos, no tan solo con los cadáveres, sino también fantaseando en cómo sería esa persona en la cama antes de su fallecimiento. Le daba igual cómo estuviera el cadáver. Para él toda esa situación era excitante. Y ahí es donde tenemos el inicio de su caída a los infiernos. Al cabo de un par de años vuelve a Chicago, Illinois, conoce a una chica, se casa
con ella y empieza a trabajar en una zapatería y lo hace realmente muy bien. Es un trabajador, parece ser honrado, cumplidor, además tiene cierto carisma con la gente, consigue convencer a casi cualquier persona para que se compre cualquier tipo de zapato y es tan buen comercial que su suegro lo quiere para que dirija una de las franquicias de Kentucky Fried Chicken que él tiene, concretamente en Iowa, Waterloo, un sitio bastante rural. A lo mejor os suena porque Iowa es de donde son los Slipknot. Y es una tierra de pantanos, una tierra de las más rurales de Estados Unidos. No hay mucha cosa que hacer, pero sí que es cierto que hay 3-4 grandes ciudades. Lo demás es el ambiente que os podéis imaginar, ranchos, pantanos y hombres con cara de mala leche y escopetas. Ahí se va a vivir con su mujer, el negocio funciona de maravilla, tiene 2 hijos que él mismo diría que es el momento más feliz de su vida, y se une a la Cámara Junior de los Estados Unidos, que es una institución que se dedica a formar a gente joven para que sea un buen líder, ya sea un líder político, un líder de la comunidad, un líder deportivo. Es un grupo de personas que trabajan con gente joven, una de las grandes peticiones de Gacy. Aunque de cara a la galería es un triunfador, está casado, tiene hijos, la gente lo quiere, es una persona que ayuda a la comunidad, de puertas adentro la situación es muy diferente. Empieza a tener contactos homosexuales con diferentes hombres, hace proposiciones a casi cualquier hombre que se cruza y en el sótano de su casa monta timbas con otros hombres a la vez que ven pornografía y consumen drogas. En 1967 no puede contenerse más. Esos sueños de dominación que tenía hacia hombres jóvenes, esas fantasías en las que cogía a un chaval adolescente y le hacía de todo, no podían ser reprimidas ni un minuto más. En ese mismo año comete su primera agresión sexual. Un hijo de los miembros de la Cámara Junior de Estados Unidos, concretamente de la delegación de Waterloo, Donald Burgess, es engañado por Gacy para que vaya a su casa de noche con la excusa de ver pornografía. Una vez ahí le obliga por la fuerza a mantener relaciones y a que practique sexo oral. Aunque Gacy lo amenazó de muerte si hablaba, el señorito Burgess, de 15 años de edad, no tardó ni 20 minutos una vez llegado a casa a contarles a sus padres lo que había pasado. Sus padres hablaron con la policía y la policía interrogó a Gacy, que dijo que había sido algo totalmente mutuo, consensuado y que él no tenía culpa de nada. Aunque con esas declaraciones está claro que iba a haber un juicio. Para evitar que Burgess hablara más de la cuenta, Gacy contrató a un sicario para que le diera una paliza de muerte al adolescente, que consiguió zafarse, escapar y contarlo todo a las autoridades, que arrestó al sicario y también a Gacy. A causa de todo esto, Gacy sería condenado a 10 años de cárcel. Solo pasaría 18 meses. ¿Y cuál es el motivo? Pues como siempre en su vida, dar la apariencia totalmente contraria a lo que realmente era. Buen comportamiento en cárcel, ayudaba en cocina, se llevaba bien con todo el mundo, ayudaba a los otros reclusos. Cada vez que tenía una vista para pedir la libertad condicional, hablaba de forma magnífica. Consiguió convencer al sistema americano de justicia de que era una persona que ya podía estar en la calle, de que era una persona sana mentalmente y de que eso había sido un error y una mala interpretación. Así que 18 meses después salió, pero tuvo prohibido de por vida ver a su ya exmujer y a sus 2 hijos. En 1971, Gacy vuelve de nuevo a Chicago, Illinois, se enrola en una empresa de construcción que al cabo de pocos años acabaría llevando él y sigue con esa terrible doble vida. De cara a la galería, el ciudadano perfecto, sus vecinos lo adoraban, pero cuando nadie lo veía, seguía acosando a chicos cada vez más jóvenes, hacía proposiciones indecentes, forzaba a algunos. Y para los que estáis pensando, ¿cómo es posible que este hombre siguiera acosando, abusando de otros y nadie lo denunciara? Tenéis que entender que estamos en los años 70, una época completamente diferente, donde había muchísima vergüenza a reconocer que había sido abusado sexualmente, y más si era un abuso homosexual. Así que la mayoría de gente callaba, no decía nada. Como tampoco había consecuencias a nivel físico, no había una agresión brutal, no había palizas. Hoy en día todo se denuncia, por suerte, pero en esa época había muchísima tragedia
sin denunciar. No os podéis ni imaginar cómo fueron los 60, 70, incluso 90 en todo el mundo. En muy poco tiempo sucedieron 3 cosas vitales. Gacy se volvió a casar, consiguió el mando de la empresa de construcción, tan solo contratando a chicos jóvenes, algunos de los cuales menores de edad. Y la tercera cosa es, quizás la más morbosa para muchos de vosotros que tenéis muchísimo miedo a los payasos. Entre 1973 y 74 es cuando crearía su infame personaje, Pogo el payaso. Empezó en su tiempo libre y de forma totalmente altruista y gratuita a presentarse en fiestas de cumpleaños de niños, como parte de su ayuda a la comunidad, a veces en familias que no tenían muchos recursos para contratar animación, a veces en familias de más recursos, pero que simplemente tenían confianza con ese hombre y pensaban, el buen vecino que venga y que entretenga a mis hijos. No tenían ni idea de que cuando él estaba ahí, haciendo muecas, jugando con los globos, por dentro tenía ganas de hacer cualquier cosa con cualquiera de esos chicos. Pogo, el payaso, que más tarde sería reconocido como el payaso asesino. Y es que por ahora hemos hablado de mucho tema de abuso, de acoso, pero no hemos hablado de asesinatos. Pues esto cambia ya, cambia de una forma brutal, tan brutal que en poquísimos años llegaría a matar a más de 30 personas. Se creen que pueden ser perfectamente casi 100. Estamos hablando de uno de los asesinos más terribles de la historia moderna de Estados Unidos. El primer asesinato fue así. En 1973, mientras Gacy iba conduciendo, se fijó en la carretera y vio a un chico adolescente, un chico joven que estaba pidiendo autostop. Se paró y le invitó a un tour gratuito por Chicago con estancia final en su casa. No se insinuó, simplemente la acción de una buena persona que quiere ayudar a alguien joven que está viajando por el país. El chico aceptó. Recuerdo que Gacy era un genio en cuanto a engañar a las personas, en cuanto a carisma, en cuanto a parecer inocente, en cuanto a parecer una buena persona. Y hicieron ese tour y por la noche fueron a su casa. Extrañamente no pasó nada del otro mundo, se fueron a dormir cada uno en una cama y de repente ya por la mañana Gacy se despertó, abrió los ojos y vio al chico con un cuchillo en la mano. En ese momento Gacy sintió terror, sintió pánico y pensó que le había llegado la hora. Así que saltó, agarró el cuchillo de la mano del pobre adolescente y se lo clavó en el pecho repetidamente. Luego se fijó en el suelo. Y lo que no se había dado cuenta es de que ese chico le había hecho el desayuno como agradecimiento y se lo estaba trayendo a la cama. Muchos podéis incluso ahora sentir pena por el pobre Gacy. Pues para nada. ¿Sabéis qué dijo cuando contó este primer asesinato? Que en el momento de matar al chico sintió un orgasmo, que fue uno de los mejores momentos de su vida y a partir de entonces tenía una nueva afición: matar a chicos jóvenes. El cadáver fue enterrado en el patio de un rancho que tenía Gacy, un rancho en el que enterró muchas de sus víctimas. Para que entendáis la magnitud de lo que había ahí dentro metido, la policía, cuando descubrió todo el pastel, estuvo meses desenterrando cadáveres, meses de trabajo para entender, para comprender cuántos muertos había ahí. Y esos son solo una parte de los totales. ¿Y qué pasa con la nueva mujer? Pues ellos dos tenían una relación bastante peculiar, no siempre vivían juntos y ella sospechaba, no que fuera un asesino, pero sí que era gay. Un día la encontró todo de revistas pornográficas masculinas, le preguntó qué era eso, incluso encontró unas esposas, material extraño, y él dijo simplemente que, era bisexual y que le gustaban los dos sexos. Ella no estaba contenta, tuvieron una gran discusión y se divorciaron. Ya estaba libre y estaba preparado para hacer el mal de forma extrema, sin nadie que lo controlara. El primer asesinato fue el inicio de muchos otros. Los 70 fueron la década del caos para Gacy. Una vez se inició con esto, ya no pudo parar. Cogía a chicos a veces desamparados, los llevaba a su casa y ahí los drogaba, los ataba y les hacía de todo. Torturas durante horas. Cuando perdían el conocimiento, los volvía a reanimar para volver a empezar, hasta que al final los mataba y los enterraba en el patio, o los enterraba en otros sitios que él nunca quiso decir. La mayoría de víctimas conocidas eran chicos jóvenes de entre 14 y 17 años. Muchas veces, como Pogo el payaso, seleccionaba y observaba a sus futuras presas. Ya nunca más haréis una fiesta con payasos y los veréis de la misma forma. Imaginaos que ese payaso que habéis contratado para vuestros hijos, incluso para vosotros mismos, si sois más jovencitos, os está mirando con una sonrisa y pensáis: qué buen chaval, qué buen trabajo hace.
Pero por dentro, él puede estar pensando, él va a ser mi próxima víctima. Cuando nadie mire lo voy a coger, lo voy a arrastrar, lo voy a meter en mi sótano y ahí estaré horas y horas divirtiéndome hasta matarlo. Pues así es como funcionaba John Wayne Gacy. Todo este frenesí asesino duró hasta 1978. Ya podéis contar todos los años en los que Gacy estuvo matando y llevando una doble vida de forma impecable. Incluso tiene una foto con la mujer del expresidente Jimmy Carter, Rosalynn Carter. Lo estaba consiguiendo el sueño de todos los psicópatas, pero todo llega a su fin. Y cuando ese frenesí, cuando esas ansias van en aumento, te hacen ser despistado y cuando te confías y crees que nada te puede pasar, es cuando te atrapan. En 1978 cometió su último asesinato. En ese año secuestró a su última víctima, un chaval de 15 años llamado Robert Pist que ayudaba en una farmacia. Entró en contacto con él, aunque ya hacía tiempo que lo estaba observando, y le dijo que tenía que hablar con él urgentemente porque había una oferta maravillosa de trabajo para un perfil como el suyo en su empresa de construcción, en la que estaba buscando gente joven, emprendedora, gente fuerte físicamente. Lo convenció, lo llevó a su casa y ahí lo mató. Habían testigos que declaraban que la última persona con la que había hablado el joven era con él, así que la policía se presentó y esta fue una de las primeras veces en las que Gacy no consiguió convencer del todo a la policía. Y aunque durante todos estos años había tenido otras pequeñas denuncias, había incluso estado muy poquito en comisaría, al final siempre conseguía salirse con la suya, pero esta vez no. La policía finalmente consiguió una orden de registro de su casa y encontraron objetos extraños como jeringuillas, ropa de un tamaño que no era el de Gacy, esposas. Él se excusó diciendo que eran juegos eróticos que realizaba normalmente, pero a partir de ahí la policía empezó a observar día a día con detenimiento todos los movimientos del payaso asesino. Él incluso llegó a quejarse a la propia policía, declarando que se sentía acosado, que estaban violando sus derechos como ciudadano americano. Pero fijaos cómo son algunos psicópatas, incluso sabiendo que lo estaban observando, incluso sabiendo que había coches aparcados siempre en su casa, que siempre había un coche o dos siguiéndolo. Incluso así, se acercó a un chico joven para intentar llevárselo a su casa, primero por las buenas y después ofreciéndole marihuana. La policía, al ver esto, ahora sí lo arrestó y se lo llevó para que nunca más volviera a salir de las dependencias judiciales. El 20 de diciembre de 1978, Gacy dio su particular regalo de Santa Claus, desde luego el cuerpo lo tenía, haciendo una extrañísima confesión, medio borracho, perdió el conocimiento ya sea por el alcohol o por los mareos que aún podía ser que tuviera, para después acabar reconociendo que había matado a 30 personas, aunque sus propios abogados estaban ahí diciendo que no hablara, que no dijera nada, y así fue el inicio del fin para Gacy. La policía, como os he dicho antes, empezó a desenterrar y ahí había más de 30 cadáveres, algunos de los cuales llevaban tanto tiempo enterrados que eran totalmente irreconocibles, además de que hay la sospecha, con muchísimos fundamentos, de que más de 50 otros hombres habrían sido asesinados por Gacy. Él intentó durante el juicio excusarse diciendo que habían sido muertes sexuales, una especie de juego erótico de asfixia, de ahogamiento que había provocado la muerte. No coló, por supuesto, y fue sentenciado a muerte. ¿Queréis saber cuáles fueron las últimas palabras de John Wayne Gacy? Pogo, el payaso asesino: "Kiss my ass", besadme el culo. Y así murió. Espero que vosotros hayáis disfrutado de esta historia terrible del payaso en el que se basó Stephen King para It. Si alguna vez os habéis planteado, hostia, ¿de dónde viene Pennywise? Pues viene de este hombre. Sí que ahora ya conocéis de dónde surge el payaso ficticio más terrorífico de toda la historia, del payaso real más terrorífico de toda la historia.